Buenos días, clase. ¿Cómo están ustedes? Por favor, saquen su papel rosado nuevo y copien las metas. Ok, clase, levántense. Vamos a cantar. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro. Estoy perezoso este verano. Me gusta comer y ver la televisión. Me levanto a las 9, me desayuno a las 10. Yo me visto a las 11, a mediodía veo el Jerry Springer Show. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro. Estoy perezoso este verano. Me gusta comer y ver la televisión. A las 5 o 5:15 yo cocino el arroz. A las 5:30 cocino pollo. A las 6:45 yo como los dos. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro. Estoy perezoso este verano. Me gusta comer y ver la televisión. Muy bien, clase, siéntense. Ahora vamos a practicar la hora. Por favor, saquen una hoja de papel y escriban la hora que ustedes escuchan. Escuchen bien. Son las 12. Son las 12. It's 12 p.m. Es la una. Es la una. It's 1 in the morning. Remember, when we're talking about 1 o'clock, it's es and not son. Es la una, not son las una. Son las 6:30. Son las 6:30. It's 6:30 in the morning. Remember, media means half, so half an hour. 6:30. That would make it 6:30 a.m. Son las 9:15. Son las 9:15. It's 9:15 in the morning. Remember, we don't say 15 minutes, we say quarter of an hour. Cuarto doesn't mean 4, it means a quarter of an hour. A quarter of an hour is 15 minutes. So son las 9:15.
It is 9 and a quarter. It's 9:15 in the morning. Son las 8 menos cuarto. Son las 8 menos cuarto. Remember, this one's a little tricky. Did you get it right? It's 7:45 a.m. Remember, cuarto means a quarter and menos means minus. So it's 8 o'clock minus a quarter of an hour. We have to subtract 1 from the 8, and 15 minutes from 60 brings us to 7:45 a.m. Remember, you can also read it backwards. It's a quarter to 8, 7:45 in the morning. Son las 15:05. Son las 15:05. It's 3:05 p.m. Remember, they use the 24-hour clock, so you have to take 15, which means 15, and subtract 12 from it. That gets you 3 o'clock. We know because it's more than 12 that it has to be p.m. So it's 15 o'clock and 5 minutes. 15 o'clock translates to 3 o'clock p.m. and then 5. So it's 3:05 p.m. Es la 1 menos 10. Es la 1 menos 10. Again, this is one of those tricky ones. How'd you do? It's 12:50 a.m. First, remember, we use es la with una instead of son las. So it is 1 o'clock minus 10 minutes. So let's take 1 o'clock and minus the hour, 1 hour, we get 12. Let's take 60 minutes, let's subtract 10, we get 50. And because it is 1, that's a.m. Remember, 13 would be p.m. So it's 12:50 a.m. And remember, with these ones, when you see menos, you can read it backwards. It's 10 to 1 in the morning, and that will help you get the time. Son las 20:14. Son las 20:14. Son las 20:14. Do you remember what 20 means? Correct, it means 20. So it's 8:14 p.m. Remember, when our first number is greater than 12, we're in the p.m. And then we have to subtract 12 from that number to get the hour. So 20 minus 12 is 8 p.m. 14 means 14. So it's 8:14 p.m. Son las 23 menos 13. Son las 23 menos 13. Son las 23 menos 13. Did that 23 trick you? Remember, it's 23. So it comes out to, it's 10:47 p.m. How did we get that? First, we looked at 23, that was 23. We know we're dealing with a p.m. hour because it's more than 12. Subtract 12 from 23, and we get 11 p.m. But then we have minus, and 13 means 13. So it's minus 13 minutes. Remember, when we have a minus, we have to subtract both from the hour side and the minute side. So we subtract 1 from the hour, 11 minus 1 is 10, and we subtract 13 from 60, that gives us 47. So it's 10:47 p.m.
Again, remember we can read these ones backwards with menos. It's 13 to 11 p.m. Son las dos. Son las dos. Son las dos. This one should be an easy one. It's 2 a.m. Can't be 2 p.m. because it's not a number greater than 12. So it has to be 2 a.m. 2 p.m. would be son las 14, because 14 minus 12 is 2. Son las 5:15. Son las 5:15. Son las 5:15. Do you remember what cuarto means? Right, it means a quarter. So it's 5:15 a.m. Es la 1:30. Es la 1:30. Es la 1:30. Did you remember what media means? That's right, it means a half. So it's 1.5 hours. So it's 1:30 a.m. Son las 13:02. Son las 13:02. Son las 13:02. How'd you do on this one? It's 1:02 p.m. Remember, 13 means 13. That's bigger than 12. We subtract 12 from it to get 1. That's our hour. And dos means 2, so it's 1:02 p.m. Son las 10:18. Son las 10:18. Son las 10:18. Did you remember what 18 meant? I know you can see ocho, but you also see 10 right in the beginning. It's spelled a little different here, but can you see it? So 10 plus 8 is 18. 18, 18. So it is 10 minus 18 minutes. That brings us to 9:42 a.m. Remember, when we have a minus 1, we subtract 1 from the hour and then however many minutes from 60. So 1 from 10 is 9, and 60 minus 18 is 42. I'm sorry, 18 from 60 is 42. So it's 9:42 a.m. Again, we can read this backwards by saying it's 18 to 10. Son las 6:29. Son las 6:29. Son las 6:29. Do you know what 29 means? Remember, 9 means 9. And can you see 20 in this one? Spelled a little different, but that's our 20. So 20 plus 9 is 29. So it's 6 minus 29 minutes. And there's a typo. It should be, it's 5:31 a.m. Not 6:31. It should be, it's 5:31 a.m. Again, I put an error on here. It's 5:31 a.m. Remember, you can read it backwards, 29 minutes to 6. So it should be 5:31 a.m. Son las 7:19. Son las 7:19. Son las 7:19.
Okay, remember we saw the 9 in the last one, and we can also see 10 in this one. So we have 10 plus 9 is 19. So it is 7 and 19 minutes. So that makes it 7:19 a.m. Son las 14 menos 2. Son las 14 menos 2. Son las 14 menos 2. How about this one? Did you get it? It's 1:58 p.m. Remember, if you have a number in the hour place that's bigger than 12, you have to subtract 12 to get the hour. 14 is 14, minus 12 is 2. Minus 2 minutes. We know when we have a minus, we have to subtract 1 from the hour, and then however many minutes from 60. So if we have 2 p.m., and we subtract 1, we get 1 p.m. And then 2 minutes from 60 is 58. So it's 1:58 p.m. Or remember, you can read it backwards. It's 2 minutes to 2. Son las 11:01. Son las 11:01. Son las 11:01. It's 11:01 a.m. Son las 12 menos cuarto. Son las 12 menos cuarto. Son las 12 menos cuarto. It's 11:45 a.m. Remember, cuarto means a quarter of an hour, or a quarter, just a quarter. And in our case, we're talking about an hour, so that's 60 minutes. 1/4 of 60 minutes is 15. Doce means 12. So it's 12 o'clock minus 1/4 of an hour. Remember, when we have a minus, we subtract from both sides. We subtract 1 from the hour side, and we subtract however many minutes from 60. So 12 minus 1 is 11, and 60 minutes minus a quarter of an hour is 45. So it's 11:45 a.m. And remember, as always, when you see the menos, you can read it backwards. It's 11:45. Son las 7:15. Son las 7:15. Son las 7:15. It's 7:15 a.m. Remember that cuarto means a quarter, and when we're talking about an hour, that means 15 minutes. It's 7:15 a.m. Muy bien. Por favor, pasen los papeles. Y saquen su vocabulario. Vamos a escribir vocabulario nuevo. Ok, muy bien. Nos parece
means it seems to us. Nos means to us. Parece means it seems. It's got a little bit of the up here in it. It's got the peer part of up here from English. So nos parece, it seems to us. Nos parecía, it seemed to us. Remember, nos means to us, and parecía means it seemed. Ahora nuestra vida es perfecta. Remember, the H's is silent in Spanish, so it's ahora, not ahora. Ahora nuestra vida es perfecta. Ahora means now. Nuestra means our. Vida is life. Es perfecta. So now our life is perfect. Ahora nuestra vida era perfecta. Now our life was perfect. Era means was. Hay algo sobre la mesa. There is something on top of or above the table. Sobre means on top of or above. Algo means something. And mesa is table. Remember, in geography, the flat-topped mountains are called mesas because they look like tables. Había algo sobre la mesa. Había, there was. Algo, something. Sobre is on top of or above. La mesa is the table. Muy bien. Escuchen bien. Vamos a tener un cuento. Un día, mis amigos y yo fuimos a la escuela. Me llamaba David y mis amigos se llamaban Michelle, Debbie y Randy. Clase, ¿fueron los amigos al centro comercial? No, los amigos no fueron al centro comercial. Los amigos fueron a la escuela. ¿Fueron un grupo de hipopótamos o un grupo de amigos a la escuela? Sí, fueron un grupo de amigos a la escuela. ¿Cómo se llamaban los amigos? Correcto. Los amigos se llamaban David, Michelle, Debbie y Randy. Llegamos a la escuela a las 7 menos cuarto y nuestra primera clase empezaba a las 7 y cuarto. Nuestra primera clase era español. Clase, ¿llegaron los amigos a la escuela a las 7 menos cuarto o a las 7 y cuarto? Correcto, los amigos llegaron a la escuela a las 7 menos cuarto. ¿Era su primera clase matemáticas? No, su primera clase
no era matemáticas. Su primera clase era español. ¿A qué hora empezaba su primera clase? Su primera clase empezaba a las 7:15. ¿Empezaba su clase de español a las 7:45? No, su clase de español empezaba a las 7:15. Los amigos llegaron a la escuela a las 7:45. Cuando entramos en la clase de español, había algo sobre la mesa. No podíamos ver exactamente lo que estaba sobre la mesa, pero sabíamos que era muy grande. Clase, ¿entraron los amigos en la clase de ciencias o la clase de español? Exacto, los amigos entraron en la clase de español. ¿Había algo sobre la mesa o debajo de la mesa? Sí, había algo sobre la mesa. ¿Había algo sobre la silla o sobre la mesa? Sí, había algo sobre la mesa. ¿Había algo pequeño sobre la mesa? No, no había algo pequeño sobre la mesa. ¿Había algo grande sobre la mesa? Sí, había algo grande sobre la mesa. ¿Podían los amigos ver exactamente lo que estaba sobre la mesa? No, los amigos no podían ver exactamente lo que estaba sobre la mesa. ¿Sabían ellos que era grande o pequeño? Ellos sabían que era grande. ¿Era muy grande? Un poco grande. Correcto, era muy grande. Caminamos hasta la mesa un poco para ver lo que estaba sobre la mesa. Clase, ¿quién caminaba hasta la mesa? Sí, los amigos caminaron hasta la mesa. ¿Caminaron los amigos hasta la mesa mucho o un poco?
Si los amigos caminaron un poco hasta la mesa. ¿Caminaron los amigos hasta el profesor? No, los amigos no caminaron hasta el profesor. Los amigos caminaron hasta la mesa. ¿Por qué caminaron los amigos hasta la mesa? Sí, los amigos caminaron hasta la mesa para ver lo que estaba en la mesa. Cuando estamos un poco más cerca a la mesa, nos parecía que había un avestruz sobre la mesa. Clase, ¿les parecía que había un oso sobre la mesa? No, no les parecía que había un oso sobre la mesa. Les parecía que había un rinoceronte sobre la mesa. No, tampoco les parecía que había un rinoceronte sobre la mesa. ¿Qué les parecía que estaba sobre la mesa? Les parecía que estaba un avestruz sobre la mesa. ¿A quiénes les parecía que estaba un avestruz sobre la mesa? A los amigos les parecía que estaba un avestruz sobre la mesa. ¿Dónde les parecía a los amigos que estaba un avestruz? Sobre la mesa les parecía a los amigos que estaba un avestruz. Clase, ¿era normal estar un avestruz en la clase de español? Claro que no. No era normal estar un avestruz en la clase de español. Estábamos muy contentos porque había un avestruz sobre la mesa en nuestra clase de español. Estamos muy contentos porque siempre queríamos una mascota. Siempre queríamos una mascota que era un avestruz. Clase, ¿estaban los amigos tristes? No, los amigos no estaban tristes. Los amigos estaban contentos. ¿Por qué estaban los amigos contentos? Los amigos estaban contentos porque había
un avestruz sobre la mesa. ¿Estaban los amigos contentos porque había un avestruz sobre la mesa en la clase de inglés? No, los amigos no estaban contentos porque había un avestruz sobre la mesa en la clase de inglés. Los amigos estaban contentos porque había un avestruz sobre la mesa en la clase de español. ¿Qué siempre querían los amigos? Los amigos siempre querían una mascota. ¿Siempre o nunca querían los amigos una mascota? Sí, los amigos siempre querían una mascota. ¿Querían los amigos siempre una mascota que era un perro? No, qué ridículo. Los amigos no siempre querían una mascota que era un perro. Los amigos siempre querían una mascota que era un avestruz. Después de la clase, nosotros llevamos el avestruz a cada nuestra clase. Y después de la escuela, llevamos el avestruz a casa. Le dimos el nombre de Albert a nuestro avestruz. Ahora nuestra vida era muy perfecta porque teníamos nuestro propio avestruz que se llamaba Albert. Clase. Después de la clase, ¿a dónde llevaron los amigos el avestruz? Correcto. Después de la clase, los amigos llevaron el avestruz a cada su clase. Después de la escuela, ¿llevaron los amigos el avestruz al zoológico? No, después de la escuela los amigos no llevaron el avestruz al zoológico. Después de la escuela, ¿a dónde llevaron los amigos el avestruz? Después de la escuela, los amigos llevaron el avestruz a casa. Clase. ¿Se llamaba el avestruz George? No, el avestruz no se llamaba George. ¿Se llamaba el avestruz Max? No, tampoco se llamaba el avestruz Max. Clase. ¿Cómo se llamaba el avestruz?
Sí, el avestruz se llamaba Albert. Ahora, ¿quién tenía una vida perfecta? Correcto. Ahora los amigos tenían una vida perfecta. ¿Por qué era la vida de los amigos perfecta? La vida de los amigos era perfecta porque ellos tenían su propio avestruz que se llamaba Albert. El fin. Muy bien, clase. Por favor, saquen una hoja de papel y con un compañero, por favor, escriban lo que pasó en el cuento en inglés. Y después pasen los papeles adelante. Que le pasen buen día. Have a good day. Stay out of trouble. Adiós.